Estás en Somos de Ciencias y hoy vamos a hacer un examen de física y química. Empezamos. Pues como os decía, hoy vamos a hacer un examen de física y química de primero de bachillerato que me habéis mandado vosotros. El examen consta de 6 preguntas de estas temáticas. Entonces, para que el vídeo no se haga muy largo, voy a hacer un vídeo por cada pregunta. En este mismo vídeo ya tenéis una de ellas que sabréis cuál es por el título del vídeo. El resto lo vais a elegir vosotros. Así que si estáis interesados en que haga cualquiera de estas preguntas, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y dejadme en los comentarios qué pregunta queréis que haga. Para ver las preguntas que son, tenéis en el primer link de la descripción los enunciados. Así que ahí podéis ver cuáles son y me pedís el que queráis, o simplemente para seguir el que vamos a hacer en la pizarra. Nada más, con ello ya empezamos. Problema número 1. Nos dan una disolución formada por 20 gramos de glucosa, que nos dicen que esta es su fórmula molecular, y 100 gramos de agua, que la fórmula molecular de agua la tenemos que saber nosotros. ¿Qué más tenemos que saber? Pues que como la glucosa está en menor cantidad, va a ser el soluto, y el agua que está en mayor cantidad va a ser el disolvente. Ellos dos juntos nos dan la disolución de la que estamos hablando, que además nos dicen que su volumen es el de la disolución, 112 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,112 litros, y que se encuentra a una temperatura de 20 grados, o, lo que es también lo mismo, 293 kelvins. Estos dos datos, como digo, son referentes a la disolución, pero luego aparte del enunciado me da dos datos más, que son referentes no ya a la disolución, sino al agua pura, ¿vale? Bueno, pues el agua pura nos dice que tiene una disolución, una presión de vapor, de 17,54 milímetros de mercurio, que ahora decimos lo que es eso de la presión de vapor, y una constante quioscópica de 1,86 grados por kilogramo partido mol. Y luego aparte y por último, nos dan las masas atómicas de hidrógeno, carbono y oxígeno. Vale, y como os decía, paramos un momentito aquí en el concepto de presión de vapor, que imagino que habrá muchos que todavía no lo conoceréis. Vale, ¿qué es la presión de vapor? Bueno, pues primero de ello vamos a pensar en agua en condiciones normales. Condiciones normales sabemos que son 0 grados de temperatura, o 273 kelvins, y una presión de la atmósfera. Bueno, pues si yo quiero llevar ese agua de estado líquido a estado gaseoso, hasta ahora lo que siempre hemos conocido, nos han contado es que manteniendo esta presión constante, lo que hacemos es subir la temperatura. ¿Hasta qué temperatura? A la que todos conocemos de 100 grados centígrados. Y esa temperatura la llamamos temperatura de ebullición, por eso, porque a los 100 grados centígrados el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso. Pero ahora vamos a pensarlo de otra forma. Y si en vez de mantener la presión constante y subiendo la temperatura, ¿por qué no mantenemos la temperatura constante y cambiamos la presión? También podemos hacerlo, pero va a ser al revés. ¿Cómo que al revés? Pues que en vez de subir, como lo hacíamos con la temperatura, vamos a tener que bajar la presión. ¿Por qué? Porque si yo quiero pasar algo de estado líquido a estado gaseoso, como en el gas está más expandido, la presión tiene que ser menor. Por lo tanto, como decíamos, si yo mantengo la temperatura constante y bajo la presión lo suficiente, llegará un momento en el que alcance un valor tal, la presión, que el agua empieza a evaporarse. Ese valor lo llamamos presión de vapor, que es el que me están diciendo aquí, que es para el agua pura, de 17,54 milímetros de mercurio. Vale. ¿Hace falta que esos milímetros de mercurio lo pasemos a atmósferas? Si queremos, sí, pero no es obligatorio, no hace falta. ¿Por qué? Porque en el apartado A lo que me están pidiendo es un incremento de presión. A mí si me piden incrementos de presión, siempre que es un incremento es un valor inicial menos un valor final, o un final menos inicial, lo que sea. El caso es que es una resta de valores. Entonces me vale con que los dos valores estén en las mismas unidades. Da igual que sean milímetros de mercurio o sean atmósferas. ¿Y por qué digo que voy a tener un valor inicial de la presión de vapor y otro final? Porque tenemos inicialmente, es como si inicialmente no tuviésemos el agua mezclada, así, que tiene su presión de vapor, que es la que estamos diciendo. Cuando nosotros llevemos a esos 100 gramos de agua, le echemos los 20 gramos de glucosa, va a tener una presión de vapor distinta, que va a ser la nueva, ¿vale? La inicial y la final. ¿Cuál de las dos va a ser mayor? Vamos a pensarlo. Nosotros aquí tenemos agua en estado líquido, agua pura. Y aquí la tenemos agua, pero con glucosa disuelta. Esa glucosa es un soluto no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? Que no es fácil de evaporar, es difícil de evaporar. Por lo tanto, esta disolución va a ser más difícil de evaporar que este agua. Vale, pero ¿qué implica eso en la presión de vapor? ¿Cuál va a ser mayor de las dos? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que la presión de vapor es una presión por debajo de la cual yo tengo algo, lo que sea, en este caso el agua, en estado gaseoso. Bueno, pues cuanto más alta sea la presión de vapor, más fácil me va a ser a mí llegar a ese valor, porque pensad que si yo tengo una presión de vapor aquí alta, yo empiezo desde aquí arriba, voy bajando la presión y llego. Si en cambio mi presión de vapor está más abajo, tengo que bajar más aún la presión. Me va a ser más difícil evaporar ese agua. Es decir, cuanta menor sea la presión de vapor, más difícil es evaporar algo. Por tanto,
esta presión de vapor, que aquí le haya puesto una comilla, para diferenciarla de esta de aquí va a ser más pequeña que esta, es decir, P sub 0' va a ser menor que P sub 0. Y eso, como no son iguales, tenemos ese incremento del que estábamos hablando al principio. Y es lo que tenemos que calcular en el apartado. Y ya para empezar con los cálculos, antes de ir con cada uno de los apartados, que lo veremos en detalle después, lo que vamos a hacer primero es sacar los moles que tenemos de glucosa y de agua, porque lo vamos a necesitar. Entonces ya sabéis que para sacar los moles, como tenemos la masa, es simplemente dividir esa masa entre el peso molecular. El peso molecular no lo tenemos, pero podemos sacar porque tenemos aquí las masas atómicas. Entonces imagino que ya sabéis, pero como es la primera vez que lo hacemos, lo voy a hacer. ¿Cómo saco el peso molecular de la glucosa? Bueno, pues como tengo 6 carbonos y cada uno me pesa 12, pues pongo 12 por 6. Más uno que pesa el hidrógeno, pero tengo 12. Entonces, 1 por 12, más 16 que pesa el oxígeno, pero tengo 6, pues 16 por 6. Bueno, si lo hago eso me da 180 gramos por mol, es decir, un mol de glucosa me pesa 180 gramos. Y por el agua igual, el agua tengo 2 hidrógenos, cada uno pesa 1, entonces 1 por 2, más un oxígeno y cada uno pesa 16, así que 16 por 1. Eso nos da 18 gramos por mol. Bueno, pues si ahora hacemos, como tenemos aquí en la fórmula, la masa entre el peso molecular, aquí tenemos que hacer 20 entre 180. Si hacemos ese 20 entre 180, nos sale que los moles de glucosa son 0,11 moles de C6H12O6. Y si lo hacemos 100 entre 18, nos sale que los moles de agua son 5,56 moles de agua. Vale, ahora ya con eso sí que sí hacemos los apartados. Bueno, pues fijaos, en el primer apartado me piden el incremento de presión de vapor que va a sufrir el agua al mezclarse con la glucosa. Entonces, eso tiene una fórmula que es esta aquí y que es por la ley de Raoult, que es el incremento de esa presión va a ser la presión del agua pura por la fracción molar de soluto. Vale, ¿qué ocurre? Esto es lo que queremos calcular, esto lo tenemos, que son los 17,54, y esto no, pero podemos calcularlo. ¿Cómo calculamos esa fracción molar de soluto? Bueno, pues como su nombre indica, es la fracción que hay de soluto en el total de la mezcla, en moles. Entonces, van a ser los moles del soluto partido de los moles totales. ¿Los moles de soluto qué son? Los moles de la glucosa que conocíamos al soluto. Entonces, los moles de C6H12O6. Y los moles totales van a ser los moles de glucosa más los de agua, los dos sumados. Entonces, moles de C6H12O6 más moles de agua. Pues hacemos eso, van a ser 0,11 partido de 0,11 más 5,56, que eso da 0,0196. Esto no tiene unidades, porque es un tanto por 1. ¿Qué quiere decir un tanto por 1? Pues lo mismo que un tanto por ciento, pero en vez de 0 a 100, de 0 a 1. Es decir, si yo quisiera poner un tanto por ciento, tendría que multiplicar por 100 y diría que tengo un 1,96% de glucosa en la mezcla. Pero la forma de decirlo un tanto por 1 es así, vamos, que no tiene unidades, eso es a lo que me refiero. Vale, una vez ya tenemos eso, simplemente es ahora aplicar esta fórmula aquí. Y entonces tenemos que ese incremento de presión de vapor va a ser los 17,54 por los 0,0196. Bueno, pues eso da un incremento en la presión de vapor de 0,34. Y aquí es lo que os decía las unidades. Como yo he metido esto en milímetros de mercurio, aquí también me sale en milímetros de mercurio. Por tanto, si este es el incremento que sufre la mezcla, es decir, cuando yo echo la glucosa en la mezcla, mi presión de vapor cambia este valor. Pero como hemos dicho, arriba o abajo. Pues lo hemos dicho al principio, baja la presión de vapor. Por tanto, como yo tenía una presión de vapor que inicialmente era esta, lo que tengo que hacer es restarle ese valor. Es decir, mi presión de vapor nueva, mi P sub 0', va a ser la que yo tenía antes menos ese incremento de presión. Por tanto, los 17,54 milímetros de mercurio menos los 0,34 de incremento. Bueno, eso me da una presión de vapor nueva en la mezcla que es de 17,2. De nuevo, las unidades milímetros de mercurio. Y ese ya sería el resultado. Apartado B. Esta vez nos pide calcular el incremento de la temperatura de congelación de la mezcla. Vamos a ver qué es eso. Vale. Si nosotros tenemos primero agua pura, esa agua pura sabemos que bulle a 100 grados centígrados, es decir, pasa de líquido a gas a 100 grados centígrados. Y congela, es decir, de líquido a sólido a 0 grados centígrados. Bueno, pues si nosotros en vez de tener agua pura disolvemos un sólido no volátil, como es el caso, vamos a conseguir cambiar estas temperaturas de ebullición y de congelación. ¿Cómo? Pues la temperatura de ebullición subiéndola, es decir, si queremos evaporar esa mezcla, vamos a tener que llevarla a una temperatura que va a ser mayor de 100 grados centígrados. Y la de congelación, bajándola, es decir, si queremos congelar la mezcla,
vamos a tener que llevarla por debajo de 0 grados. ¿Cuánto por encima o cuánto por debajo? Eso es precisamente lo que tenemos que calcular. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con esta fórmula, que es que ese incremento de temperatura es igual a la constante quirescópica o ebullioscópica, ahora digo lo que es eso, por la molalidad de la mezcla. Y digo molalidad con L y no molaridad con R, porque he puesto M minúscula en vez de M mayúscula, y de hecho son dos cosas distintas. En este caso, la molaridad, que es lo que tengo que calcular, tiene su fórmula propia, que es que esa molalidad es igual a los moles de soluto partido de la masa de disolvente, no de disolución, solamente del disolvente, y además esa masa tiene que estar en kilogramos, ¿vale? Esa es la fórmula. Y luego vuelvo aquí, lo que os decía de la constante. Si yo quiero calcular el incremento de la temperatura de ebullición, aquí pondré la constante ebullioscópica. Y si quiero calcular el incremento de la temperatura de congelación, utilizaré la constante quirescópica. A nosotros en este apartado nos están pidiendo, nos están dando la constante quirescópica, así que solamente podemos calcular el incremento de la temperatura de congelación. Así que vamos a ello. Vamos a empezar calculando la molalidad para luego poder venir a esta fórmula y calcular el incremento de temperatura. Entonces, como decíamos, la molalidad, en el numerador tengo los moles de soluto, que son los 0,11 moles de glucosa, y abajo tengo la masa disolvente, que el disolvente decíamos que era el agua, y en masa, no en moles, en masa son 100 gramos, pero decíamos que tiene que estar en kilos, así que en vez de 100 gramos, 0,1 kilogramos, ¿vale? Pues eso nos da una molalidad de 1,11 molal, ¿vale? No metros, 1,11 molal que se lee. Y ese es el dato, el 1,11. Bueno, pues ahora con eso, vengo aquí y pongo que ese incremento de temperatura que yo quiero calcular va a ser la constante, que es la que me dan de 1,86 por la molalidad, que es de 1,11. Bueno, pues con eso, ese incremento de temperatura sale de 2,07 grados centígrados. Con ello, ¿cuál va a ser la nueva temperatura de congelación? Pues si el agua estamos diciendo que congela a 0 grados, ahora va a congelar, decíamos más abajo, pues 2,07 grados más abajo. Entonces la nueva temperatura de congelación va a ser la anterior, el agua pura, menos ese incremento. Por tanto, 0 grados, como decíamos, menos 2,07 grados centígrados. Por lo tanto, la nueva temperatura de congelación nos queda de menos 2,07 grados centígrados. Y ese es el resultado. Entonces os pregunto, aunque no me lo pidan, porque quiero que penséis, si me hubiesen pedido, en vez del incremento de la temperatura de congelación, el incremento de la temperatura de ebullición, para calcularla, bueno, lo primero que hubiese necesitado, la constante ebullioscópica, pero bueno, lo que quiero ir es, cuando yo tuviese este incremento de temperatura, ¿qué habría que haber hecho? Pues, en vez de restarlo, ahí hubiese sido un más, porque estamos diciendo que la temperatura de ebullición nueva tiene que salir más alta. Entonces, en este caso sería sumar. Y nada más, ¿vale? Ya por último, el apartado C, que me pide calcular la presión osmótica. Entonces, muy fácil porque tiene una fórmula que es la misma que la de gases ideales, pero en vez de con P de presión, con pi de presión osmótica. O sea que pi por V es igual a N por R por T. Y ahora simplemente, como queremos sacar la pi, pues despejamos y entonces nos queda que el volumen que estamos utilizando pasa dividiendo y tenemos moles por R por T entre el volumen. Estos moles, por cierto, son los moles del soluto, ¿vale? Así que en este caso, de la glucosa. Con ello ya solamente es echar números. Entonces ya, como os decía, simplemente sustituyendo, ponemos que los moles de soluto son los 0,11 moles de glucosa, por la R, que siempre es 0,082, por la temperatura, que son los importantes, 293 kelvins, no en grados centígrados, sino en kelvins, 293. La temperatura de la mezcla o de la disolución y el volumen, que nos decían que era también importante, no en mililitros, en litros, 0,112. Y eso nos sale una presión osmótica de 23,60, ¿qué? Pues atmósferas. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, atmósferas, porque es una presión. Y lo segundo es, dentro de que es una presión, ¿por qué en atmósferas y no en otras? Pues porque siempre que metamos en esta ecuación, como hemos metido el volumen en litros y la temperatura en kelvins, la presión va a salir en atmósfera, siempre. Este dato os lo regalo, acordaos. Y ya estaría el problema número 1. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido. Si es así, ya sabes, déjate un like y suscríbete, que ya somos 29, pero hay que subir aún más el contador. Y como te decía al principio del vídeo, si quieres que haga cualquiera de los demás problemas, lo único que tienes que hacer es déjamelo en los comentarios. Así que nada más, con esto ya sí que me despido y nos vemos en la próxima. Chao.